Saludos cordiales con todos. El día de hoy, en el curso de Fundamentos de Robótica, vamos a desarrollar la prueba de desarrollo número 4 con la colaboración del profesor Fiscoya Silva Ulises Abdón. A continuación, los integrantes de mi grupo, primero mi persona, Diego Inostroza, después mi compañera Turcana Sullón, mi compañero David Beribilca y mi compañero Álvaro Tiza. Procederemos a resolver los ejercicios de manera ordenada y adecuada, según lo solicitado en la clase anterior. Para la pregunta número 1, se nos solicita encontrar las matrices de transformación de Dynamit-Hartenberg para el manipulador robótico RR, que se muestra en la imagen, y a su vez calcular el jacobiano geométrico del efector final del robot manipulador RR. Como pueden apreciar acá en la gráfica, ya está resuelto de cierta forma. Más adelante se verá a detalle, pero como ustedes saben, en la regla de la mano derecha, el Z siempre está mirando hacia nosotros, el Y y el X se denotan en la imagen y se separa los ángulos, lados y los ejes en cada punto del robot. A continuación, para más a detalle, la solución por Dynamit-Hartenberg. Encontrar las matrices de transformación por Dynamit-Hartenberg para la manipulación del robot RR. Primero separamos sus parámetros, que son el desplazamiento, el ángulo, la longitud de los eslabones y los ángulos respecto a X, Y. Bueno, para empezar, la matriz 4x4 de su transformada se hace del primer eslabón y desde el segundo eslabón. Luego estos se multiplican el primero y el segundo para obtener desde la base hasta el efector final su relación de la transformada y obteniendo una matriz final que sería la matriz que se solicita. Ahora, para el cálculo de la jacobiana geométrica del efector final del robot manipulador, se necesita primero separar la gráfica que anteriormente hemos visto y operar trigonométricamente para hallar los X y Y, la cinemática directa. Luego de haber operado y separado los datos L1, L2, los ángulos, y hallar el L1 coseno de Q1, L1 coseno de Q1, L2 seno de Q1 más Q2 y L2 coseno de Q1 más Q2, se separa el X y Y para posteriormente derivarlo por la jacobiana geométrica, es el paso que se nos indica. Acá, como pueden ver, se deriva directamente, deriva de coseno menos seno y así sucesivamente hasta terminar con la operación. Eso sería todo. Doy paso a mi siguiente compañero que va a resolver la siguiente pregunta. Ahora pasamos a la pregunta 2, en la que aquí tenemos el gráfico y nos dice encontrar las matrices de transformación de H para el manipulador robótico RR, y también nos pide calcular el jacobiano geométrico del efector final del robot manipulador RR. Pues acá tenemos la solución de nuestro primer problema y empezamos con nuestra primera parte, que nos pide encontrar las matrices de transformación, en la cual usaremos nuestra fórmula de H. Y a un costado tenemos la tabla en la que nos da los valores, ¿no? Tenemos los parámetros de H, serían A sub I, alfa sub I, D sub I y un teta sub I, en la que tenemos un I1, que la longitud es L, el ángulo es 0, el desplazamiento también es 0, y pues nuestro ángulo sería Q1. También tenemos ahora nuestro I2, en la que, bueno, la longitud sigue siendo la misma, que es L, el ángulo es 0, el desplazamiento 0, y nuestro ángulo sería Q2. Entonces armamos nuestras matrices con nuestros valores y finalmente tenemos que multiplicar a A1 y A2, lo que nos da nuestra matriz de transformación de H. Las interpretaciones que le podemos dar a estos resultados es que nuestra primera fila representa la orientación y posición del efector en el eje X. Después, ahora considerando la segunda fila, representa la orientación y posición del efector final, pero en el eje Y. Nuestra tercera fila nos indica que no hay traslación en el eje Z.
Y nuestra cuarta fila nos indica que se utiliza para mantener la homogeneidad en las transformaciones. Para esta segunda parte del problema nos pide calcular el jacobiano geométrico del efector final de nuestro robot manipulador, en la que primero necesitamos la posición del efector final. La posición del efector final en el espacio 2D la podemos sacar mediante nuestra matriz de transformación que hallamos hace unos momentos atrás. Tenemos nuestro P igual XY y ahí, como podemos ver en la imagen, tenemos nuestra matriz. Después el jacobiano geométrico se obtiene derivando la posición del efector final P con respecto a cada uno de los ángulos articulares. En este caso sería Q1 y Q2. Derivamos ahí, como vemos en imagen, derivada de X con respecto al primer ángulo. Después tenemos ahora la derivada de X con el segundo ángulo y así sucesivamente hasta que finalmente juntamos todas las derivadas que nos han salido y podemos pues hallar nuestro jacobiano geométrico que podemos ver en pantalla. Bueno, en esta ocasión les explicaremos la parte del ejercicio 3, el cual consiste en calcular las jacobianas igualándolas a 0 y haciendo las diferentes maneras de resolverlo, ¿no? O los diferentes pasos que vamos a utilizar para llegar a la resolución final de este. Para darles una breve introducción a las jacobianas, tendremos en cuenta que la matriz jacobiana relaciona las velocidades articulares con las velocidades del extremo del manipulador. Ahora, hay dos, la cual es la jacobiana geométrica y la analítica. La geométrica consiste en relacionar directamente velocidades angulares y lineales, mientras que la analítica se utiliza cuando las coordenadas de la tarea están definidas en términos de rotaciones y posiciones en parámetros como ángulos de Euler. Ahora, continuando esto, podemos ver el cálculo de la jacobiana analítica, la cual se obtiene modificando la jacobiana geométrica. Una vez tengamos la jacobiana geométrica, tenemos que transformar esta jacobiana geométrica a la analítica. Primero debemos obtener, claro, la jacobiana geométrica, lo cual va a definir la cinemática del robot, las coordenadas de las articulaciones y posiciones del extremo. Tenemos que usar las derivadas parciales de las posiciones x y z respecto a las articulaciones QI para calcular la parte lineal y usar las derivadas parciales de las orientaciones para la parte angular. Una vez tengamos el JG, que es la jacobiana geométrica, ahora sí vendríamos a igualarlo, ¿no? A la jacobiana analítica. Si la orientación se describe por ángulos de Euler, se usa una matriz de transformación TQ para transformar las velocidades angulares en cambios de ángulos de Euler. Ahora, para igualarlo a cero, tenemos que encontrar singularidades. Analizamos las condiciones bajo las cuales la jacobiana pierde rango. Primero determinamos la singularidad, lo cual se da que la singularidad ocurre cuando el determinante de la jacobiana es 0. Calcular el determinante J, que es igual a 0, el cual resuelve el sistema de ecuaciones para encontrar las configuraciones articulares, Q sub i, que cumplen esta condición. Y eso sería todo para esta parte del ejercicio. Vamos a analizar el problema número 1, que es un robot manipulador tipo RR de 2 eslabones, con el objetivo de calcular su jacobiana analítica, igualar a 0 para determinar las singularidades y entender cómo éstas afectan el movimiento del efector final. Para ello tenemos que definir las ecuaciones de la cinemática directa. Bueno, pues primero hay que determinar la posición del efector final en función de los ángulos Q1 y Q2, así también como la longitud de los eslabones, L1 y L2. Para este caso, en el con respecto a x sería eslabón número 1 por el coseno de q1 más eslabón número 2 por el coseno de q1 más q2. Y en el caso de y sería eslabón 1 por el seno de q1 más eslabón 2 por el coseno de q1 más q2. Estas ecuaciones expresan cómo se mueve el efector final a medida que cambiamos los ángulos de q1 y q2. Después de ello tendremos que calcular la jacobiana analítica. Para calcular la jacobiana debemos derivar las ecuaciones de x y y con respecto a los ángulos articulares q1 y q2.
En el caso de x sería derivada de x sobre derivada de q1, que es igual a menos longitud del eslabón 1 por el seno de q1 menos longitud del eslabón 2 por seno de q1 más q2. Así también como dx igual a dq2 es igual a menos el eslabón número 2 por el seno de q1 más q2. Y en el caso de y sería derivada de y sobre derivada de q1 es igual a longitud del eslabón número 1 por el coseno de q1 más derivada del eslabón número 2 por el coseno de q1 más q2. Y pues también se tendría que derivar de dy sobre dq2, que sería igual a longitud del eslabón número 2 por el coseno de q1 más q2. Una vez derivadas las ecuaciones x y y con respecto a los ángulos articulares q1 y q2, solo es cuestión de reemplazarle una matriz 2×2, la cual es la jacobiana, ya que pues reemplazando sería tal que dx sobre dq1, dx sobre dq2. Esa es en la primera fila. En la segunda sería dy sobre dq1 y dy sobre dq2. Estos valores reemplazándolos con lo que ya hemos derivado anteriormente, saldría en la fila número 1 menos eslabón 1 sobre seno de q1 menos eslabón 2 seno de q1 más q2 menos eslabón 2 seno de q1 más q2, y en la fila 2 sería eslabón 1 por el coseno de q1 más eslabón 2 por el coseno de q1 más q2, y en la segunda columna sería eslabón 2 por el coseno de q1 más q2. Por lo tanto, esta sería la jacobiana completa. Para analizar las singularidades, vamos a calcular el determinante de la jacobiana, ya que las singularidades ocurren cuando este determinante es igual a 0. Para calcular el determinante de la jacobiana de un manipulador se multiplica el producto de los elementos de la diagonal principal y se resta el producto de los elementos de la diagonal secundaria, tal como se muestra tal que ahí. De ahí vamos a tener que simplificar eso y pues usar lo que es seno de a más b por el coseno de c menos seno de c por el coseno de a más b, el cual sería seno de a más b menos c, teniendo como resultado eslabón 1 por eslabón 2 por el seno de q1 más q2 menos, por el coseno de 1 menos el seno de 1 por el coseno de 1 más 2, teniendo como resultado eslabón 1 por eslabón 2 por el seno de q sub 2. Finalmente, como nos pide el problema, tenemos que igualar la jacobina a 0. Así que podemos tener que igualar los términos de la columna 2 de la columna 1 con la fila 1, de la columna 1 con la fila 2, tal así como la fila 2 con la columna 1 y la fila 2 con la columna 2. Después, como nos pide el problema, también hay que igualar el determinante de la jacobina a 0, por lo que el determinante de la jacobina es L1 por L2 por el seno de Q sub 2. El seno de Q sub 2 vamos a igualarlo a 0, por lo que Q sub 2 tendría que ser 0 o Q sub 2 tendría que ser pi. Cuando Q sub 2 es 0, significa que el robot manipulador está completamente alineado y extendido, sus eslabones. Y cuando Q sub 2 es igual a pi, los eslabones están completamente alineados en direcciones opuestas. Así que interpretando, Q sub 2 es igual a 0 cuando los eslabones extendidos están completamente y pierde un grado de libertad, no puede generar movimiento lateral. Y cuando Q sub 2 es igual a pi, los eslabones están alineados pero en direcciones opuestas. Pierde un grado de libertad y no puede moverse libremente. Muchas gracias por su atención. Espero que hayan podido aprender un poco más sobre la jacobiana geométrica, sobre el efector final, y espero les haya gustado. Gracias.